como una oportunidad. Yo no lo veo más como trabajo, sino como oportunidad. Qué bueno, me alegra mucho. Listo, ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de Tercera Revelación Facebook y a los compañeros que también se conectan a través de Zoom. Vamos a comenzar acuérdense que hoy estamos viendo, el capítulo 11 del libro de los espíritus que se llama Los Tres Reinos. Estamos viendo, acuérdense, el reino mineral, el vegetal, el animal y obviamente estamos viendo pues, el reino homónimo o los hombres como tal. Y la semana pasada iniciamos el estudio de los animales y el hombre. Y vamos como en nuestro desarrollo y quedamos en la pregunta 596 del libro de los espíritus. No sé si Henry me ayudas a leer la pregunta y la respuesta. Es que no tengo el libro acá de los espíritus. Bueno, muy bien. Vamos a darle al grupo. Bueno, entonces vamos a leer la pregunta 596, que dice así. Dice, ¿a qué se debe la aptitud de algunos animales para imitar el lenguaje del hombre? Porque esa aptitud se encuentra más bien en aves que más bien en las aves que en el mono, por ejemplo, cuya conformación tiene más analogía con la del hombre. Entonces, esta pregunta es bien interesante que nos hace nuestro querido Allan Kardec y pregunta a qué se debe la actitud que algunos animales tienen de imitar el lenguaje del hombre, ¿no? Y pues la inquietud no viene de la mano, la inquietud que les sigue a ella es porque esa actitud se ve más en las aves. Acuérdense de los loros. ¿Qué hacen los loros? Henry, ¿qué hacen los loros? Henry se desconectó. ¿Qué hacen los loros? Se siente que dicen palabras, pero con la simulación de la voz que ellos hacen, evitan muy bien la simulación de la voz del ser humano. No repiten, ¿no? Por eso uno a veces dice que repite como loro, ¿no? ¿Se han escuchado esa conceptualización que uno dice a veces repite como un loro? Entonces es más por esa condición, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco qué se debe. Eso es la pregunta que hace Allan Kardec en esta pregunta 596. Acuérdense que la semana pasada veíamos muy bien, veíamos todo lo que nos decían de los animales, de cómo ellos también están en su proceso evolutivo y cómo van de un estado a otro. Entonces, la respuesta que nos dan los espíritus a esta pregunta importante que nos hace Allan Kardec es la siguiente. Conformación particular de los órganos de la voz, secundada por el instinto de imitación. El mono imita los gestos, algunas aves imitan la voz. Entonces, ¿qué hace el mono? Que era como una pregunta un poco allí. Pues los monos lo que hacen es imitar los gestos de nosotros, ¿no? Si uno mira a veces los monos, cuando uno mira, nosotros cuando éramos pequeñas, un poquito más jóvenes, muy jóvenes más bien, hace unos añitos, teníamos una mona, llamada Carlina, una mica en la finca, y Carlina lo imitaba a uno en gestos. Entonces, los monos imitan los gestos y las aves, pues como tienen tal vez la lengua de las aves es bien gruesita, tienen una composición específica, pues pueden imitar la voz del hombre, sin que ellos estén razonando de lo que están diciendo o la forma o lo que están imitando. Bueno, entonces creo que pues es claro
esta respuesta. Saludamos a Sol, que se comunica desde Chile. Bueno, vamos a leer la pregunta 597. Dado que los animales tienen una inteligencia que les confiere cierta libertad de acción, ¿se acuerdan que la semana pasada veíamos este tema y veíamos cómo hay animales que tienen una inteligencia muy reducida, que ellos tienen cierta inteligencia y comenzamos a verles cierta inteligencia, no obstante veíamos que no tienen totalmente, igual que nosotros, totalmente desarrollada su libre albedrío, la concepción del bien y del mal como para determinar qué está bien y qué está mal. ¿Se acuerdan que veíamos esto la semana pasada? Entonces, ellos están aquí, dado que los animales tienen una inteligencia que les confiere cierta libertad de acción, hay en ellos un principio independiente de la materia. Entonces la pregunta es bien interesante. Saludamos a Canelita, que se conecta en estos momentos, y la pregunta es bien interesante, ¿no? Si como los animales tienen una cierta inteligencia, la pregunta es si ellos tienen algo adicional a la materia. Es bien interesante. Quisiera, por ejemplo, saber la opinión de todos ustedes, de los compañeros que están a través de Facebook, que se van conectando a través de Facebook, y también de los que están conectados a través de Zoom. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece esta pregunta, que es bien interesante? Henry, que es el único que se ha conectado. Yo no, Humbertico, últimamente no me ha conectado. ¿Qué opinas de esa pregunta? Esa pregunta está muy interesante. Yo creo que como es una evolución de un espíritu, en ese momento todavía tiene alguno de nuestros atributos. De cierta manera, todavía no son individuales, pero creo que pero sí tienen un principio que está ahí, que está germinando y que más adelante evoluciona para ser los espíritus individuales como nosotros. Pienso yo. Muy bien. Entonces, bueno, vamos acá. Por el Zoom no han contestado aún, pero no sé si de pronto ya llegó el audio. Vamos a ver, vamos a dar un segundito a ver si escriben los de Facebook Live, y si no, pues respondemos. Lo que dicen los espíritus, no es no es la inteligencia mía, no va para tanto. Bueno, parece que no, tan tímido soy. Bueno, dice sí, y ya sobrevive al cuerpo. Acuérdense que el espíritu como tal comienza ya su recorrido como espíritu con E mayúscula, ya cuando pasa la fase hominal, pero en la fase animal está ese principio espiritual que se va desarrollando, que va comenzando su proceso evolutivo. Entonces, sí hay un principio espiritual, y este principio espiritual sobrevive, al igual que nosotros, sobrevive a la desencarnación o a la muerte del cuerpo físico. Bueno, entonces quedó clarito, ¿no? Entonces cuando nos pregunten, entonces sabemos que si bien no es un espíritu propiamente dicho, sí es un principio espiritual que está en vía de desarrollo para convertirse más adelante en el futuro en espíritu. Bueno, entonces vamos a leer la pregunta 597A. Dice, ¿ese principio es un alma semejante a la del hombre? Entonces viene aquí la pregunta, ¿es semejante a la del hombre o cómo es ese principio espiritual? Es también, dicen los espíritus, un alma, si así lo queréis. Eso depende del sentido que se le atribuya a esta palabra. No obstante, el inferior es inferior a la del hombre. Entre el alma de los animales y la del hombre hay una distancia como la que existe entre el alma del hombre y Dios. Esta pregunta me hizo como un déjà vu. Hace muchos años la había leído y me parecía muy interesante, porque yo siempre les he dicho a ustedes, o siempre he dicho,
que muy seguramente en los planetas donde nosotros fuimos animales o donde pasamos nuestra fase animal, muy seguramente ya son planetas extintos. Y acá nos da una respuesta que corrobora lo que yo pienso, porque dice que ellos tienen un principio espiritual, lo que les decía hace un ratito, pero el principio espiritual de ellos aún no se puede asemejar al espíritu del hombre como tal, ¿m? Y entre el espíritu o el principio espiritual del animal al hombre, dicen los espíritus, hay una distancia tan igual o mayor o igual que la que hay entre el hombre y Dios. O sea, una distancia garrafal, muy amplia. Ellos tienen que pasar muchos periodos en esta fase, desarrollándose poco a poco. Nosotros los seres humanos a veces somos un poco inmediatistas. No sé si a ustedes les pasa, yo soy inmediatista. Entonces yo quiero que todo pase rápido, quiero que todo, o sea, sea lo que sea, lo bueno, lo malo, pero que vaya pasando muy rápido. Y yo aquí lo que miro, en cierta medida, es que nos van enseñando que todo tiene un proceso, ¿no? Y que no todo es rápido. Entonces, este proceso evolutivo nuestro se toma bastante tiempo para que nosotros, nuestro principio espiritual madure y llegue a ser espíritu propiamente dicho, es un tiempo bien largo, bien largo. Y así sucesivamente, ¿ve? Porque imagínense esa diferencia que nos manifiestan aquí los espíritus que hay entre el espíritu, el principio espiritual o el alma, ese principio de un animal a la del hombre, es una distancia muy amplia. ¿Y nosotros cuánto tiempo más nos demoraremos para llegar medianamente a entender, digo yo, plenamente a Dios? Mucho tiempo. Entonces es interesante verlo, es interesante como entender ese tipo de cosas que pues para nosotros a veces la cabeza a veces no nos alcanza a procesar todo ello. Muy bien. Clarita, quisiera saber, no me parece que ofrezca mayores dudas, pero si alguien tiene dudas, acuérdense, a mí me gusta que me pregunten, que vayan, para que todo nos quede supremamente claro. Bueno, ahora vamos a ir a la pregunta 598. La pregunta 598 nos dice lo siguiente: ¿el alma de los animales conserva después de la muerte su individualidad y la conciencia de sí? Esta ya es una pregunta. Entonces, ya dijimos que tiene un principio espiritual o un alma, si lo queremos llamar así, no obstante, la diferencia pues es grande. Entonces, ahora la pregunta es, ¿esa alma de esos animales conserva, conserva la memoria? ¿Se acuerda de todo? ¿Mm? La conciencia de sí. Ellos continúan, cuando desencarnan, van a continuar con la conciencia de ellos mismos. Es como la pregunta, ¿no? Y los espíritus contestan: su individualidad, sí. O sea, la individualidad, sí. Pero no la conciencia de su yo. La vida inteligente permanece en estado latente. La vida permanece en estado latente. Henry, tú estabas alzando la mano. No, profe, tenía una idea, pero no sabía que era tan profundo, porque al decirme que sí conserva la individualidad, significa que cada uno lleva un proceso y cada uno va a un ritmo. Pueden unos ir más atrás, uno adelante y uno ya estar ya como dispuestos para dar el salto cuántico, porque gracias a espíritus como nosotros que ya son individuales. Entonces no sabía. Tenía una idea, pero no sabía que era tan profundo. Al decirme Muy bien. Sí conserva... Bueno, muy bien, Henry. En efecto, hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es la individualidad. ¿Qué significa la individualidad?
pues yo, sigo, yo cuando desencarne, yo no voy a ser parte de un todo, no voy a ir, no, yo voy a seguir siendo yo, voy a seguir siendo única e irrepetible, voy a seguir siendo estrella. Eso significa la individualidad. Y entonces esa individualidad, esas almas, esos espíritus con E minúscula, esos espíritus que están en proceso de evolución y en proceso, en camino a convertirse en espíritu propiamente dicho, van a conservar esa individualidad. No obstante, ya el tema de la conciencia de lo que les sucede, como que se acuerden de los hechos, no tienen esa capacidad como nosotros la tenemos, que nosotros sí tenemos una claridad frente, pues cuando nos desencarnemos, vamos a tener una claridad de nuestra vida reciente total, de la que hemos dejado, y poco a poco iremos despertando a la vida en el mundo espiritual y nos iremos acordando de algunas cosas de nuestras vidas pasadas, de nuestra vida en el mundo espiritual, iremos recordando algunas cosas, ¿no? Pero el recuerdo, por decirlo de alguna manera, de la vida presente, los animales no lo tienen. O sea, a diferencia de nosotros, es un poquito hacer como el paralelo para que entendamos. Ellos van a conservar su individualidad, sí, porque si ya no hacen parte de espíritus grupos, ya cada alma está en su formación individual y ya tiene una conceptualización individual como tal, pues entonces ya ellos van a seguir su proceso evolutivo, pero no van a tener conciencia de sí. Es más, dicen que, por ejemplo, cuando los animalitos desencarnan o mueren, van a sitios que son planos espirituales que son muy parecidos a su hábitat natural, y ellos incluso van allá y luego vuelven y reencarnan y no tienen como la conciencia total de las situaciones que van viviendo, porque pues ellos aún no tienen todas las capacidades que nosotros como espíritus propiamente dichos tenemos. Bueno, van en ese proceso, van en ese proceso. ¿Listo? Claro, pienso que está claro. Igual si alguien tiene alguna duda, no duden en escribir. La pregunta 599 dice así: ¿el alma de los animales puede elegir encarnar en un animal antes que en otro? ¿Ustedes qué opinan? Esta pregunta es bien interesante. Me parece a mí que es una pregunta, es que Allan Kardec era profesor, ¿no? Y se le ocurrían unas cosas que tal vez a uno no. Yo a veces, a mí me da, porque yo a veces, por ejemplo, frente a situaciones, yo doy por sentado que yo todo lo entiendo. Y cuando hacen una pregunta, digo, oiga, ¿por qué a mí no se me ocurrió hacer esa pregunta, no? Allan Kardec hizo tantas preguntas que uno va comenzando, pues esto y esas preguntas que él hacía era para que nosotros analizáramos. Entonces, aquí nos pregunta si el alma de los animales puede elegir encarnar en uno o en otro animal. Entonces, si ellos pueden decir, ay, no, yo quiero encarnar esta vida, esta existencia en mono y no en perro. Es como la pregunta que nos están haciendo. Carlos Ramírez dice que ellos se demoran mucho en... es una pregunta. Ya ahorita miramos eso, Carlitos. Pero la pregunta es esa. Entonces, nos dicen que no tienen libre albedrío. Entonces, hay algo fundamental. Acuérdense que la semana pasada lo veía, que nos diferencia a los animales, propiamente dicho, de los que nos diferencia a nosotros de ellos. Y es tema del libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío, los animales no tienen ese libre albedrío. ¿Ven? Y entonces, hola Cevitas, damos la bienvenida a Cevitas a través de Zoom. Y entonces ellos no tienen el libre albedrío. Entonces, al no tener libre albedrío, pues no van a tener la conciencia para escoger, por ejemplo, para escoger en qué animal quieren encarnar. Van a encarnar en el animal que la providencia determine para su proceso evolutivo. Bueno,
Clarito, es como claro, ¿no? La semana pasada veíamos el tema del libre albedrío. Vamos a la pregunta 600 del libro Los Espíritus. Ahí vamos, ya vamos llegando a un buen espacio, ya hemos pasado la mitad del libro y vamos aquí desarrollando poco a poco el libro. Dice, dado que el alma del animal sobrevive a su cuerpo, ¿se acuerdan que la pregunta, una de las preguntas anteriores era esa? Entonces, dado que el alma del animal sobrevive a su cuerpo, se halla después de la muerte en un estado errante como la del hombre. Bueno, entonces aquí ya me parece interesante, ¿no? Entonces dice, como el alma, dijimos que sí, el alma conservaba su individualidad del animal, que ella sobrevivía al cuerpo físico, a la muerte del cuerpo físico, lo que pasa es que no tenía conciencia de sí y no tiene libre albedrío, ¿no? Veíamos que no tiene libre albedrío, que tiene una inteligencia allí primitiva, que está en proceso de desarrollo, que ellos van en ese proceso de desarrollo, que tienen un alma o un espíritu, que su evolución dista más o menos de la del hombre, lo mismo de lo que dista el alma nuestra de la de Dios, o sea, un poquito, más o menos eso lo hemos visto en la clase de hoy. Entonces, bajo esas premisas, Sebastián, ¿qué opina de la pregunta? Dándote la bienvenida. No, ya estaba haciendo trampa ya leyendo la respuesta, entonces no sé. Ah, no, aquí no podemos. Pero es que como los animales están en un proceso evolutivo diferente, están en un paso distinto al de los humanos, pues se entiende de alguna manera que su proceso, como no tienen el desarrollo de la inteligencia como la tienen los seres humanos, pues entonces no tienen tampoco esa disposición o ese desarrollo espiritual, o sea que su espíritu no tiene todas las facultades para pensar, para racionar, y en el mundo espiritual tampoco va a tener esas mismas condiciones, ¿sí? Por ende, yo creo que, claro, es un estado distinto y creo que hay espíritus o entidades que se encargan de estos grupos espirituales, ¿no? Como estos seres que están en proceso evolutivo. Entonces serían ellos los que se encargarían de auxiliarlos. Sí, pero ¿está en proceso errante o no? Es la pregunta. Yo creo que no. Muy bien. Henry, ¿qué opina? Profe, yo la verdad tenía la idea antes de ver la respuesta que sí, No. pero ya sé que no es así. ¿Sí ve cómo son de tramposos? Vamos a leer. Pero yo confieso, Muy bien, pensaba que sí. está bien que confiese. Está bien que confesemos. Bueno, vamos a leer la respuesta. Dice, es una especie de erraticidad, puesto que no se encuentra unida a un cuerpo, pero no es un espíritu errante. Entonces, es una especie de erraticidad, sí, porque no tiene un cuerpo físico en un momento dado, pero no se puede conceptualizar como espíritu errante. La característica del espíritu errante es ¿cuál? Yo me acuerdo que eso hicimos una clase y me acuerdo muy bien Gloria Castrillón, que nos está viendo hoy, muy acertadamente exponía sus inquietudes en esa clase que a mí me encantó cómo la expusimos. Esto ya lo vimos acá en el libro de los espíritus, en esta clase, pero quisiera que Henry, por ejemplo, que estuvo en esa clase, se acordara de por qué decimos que es espíritu errante, para que los compañeros de Facebook, los que nos vean ahorita, hoy no tenemos mucha audiencia, pero los que nos vean a futuro, pues se acuerden. Bueno, yo recuerdo que espíritu errante es todo aquel que necesita reencarnar para evolucionar y está en el proceso para poder seguir en el crecimiento espiritual. Entonces, pero dicen que los animales pues, sí están en un proceso como de erraticidad, pero no son errantes, o sea, porque ellos no tienen todavía conciencia. En cambio, nosotros sí tenemos conciencia de que necesitamos la reencarnación, pienso yo. Bueno, muy bien. Vamos a seguir leyendo, pero sin hacer trampa, ¿no? Vamos a seguir leyendo, es que se me va a descargar
el computador, pero no sé, ya casi. Listo, vamos a seguir leyendo. Bueno, muchachos. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Entonces, nos dice que están en una especie de estado errático, pero no se consideran espíritus errantes. Bueno, o sea, y aquí a mañana cuando les hagan una pregunta, de por Dios, acuérdense hoy, que no son espíritus errantes, porque una vez le preguntan a uno y uno a veces, pero por eso vamos entendiendo y vamos a analizar. El espíritu errante es un ser que piensa y obra por su libre voluntad. O sea, ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? La Sebastián, conciencia, ¿qué más? la voluntad, la posibilidad de la libertad medida en libre albedrío, como no es solo libertad de acción, sino de pensar, de actuar. Muy bien. Entonces, des en cuenta, como la diferencia entre ellos y nosotros es ese estado como de conciencia, es el libre albedrío. A ellos tienen una inteligencia allí muy, muy pequeña, pero nosotros ya tenemos la inteligencia un poquito más desarrollada. Entonces, como estamos en esa condición y en esa connotación, pues en espíritu errante, como tal, pues ellos no tienen, para decir que sean espíritus errantes, ellos no tienen como ese libre albedrío, no tienen como esa capacidad de decidir, esa capacidad de entender lo que les sucede, lo que les pasa, todavía no. Su inteligencia no va hasta allá, señor. Es por la individualidad, ¿sí? La individualización, el proceso de individualización todavía no ha sido completado. Entonces ellos no son un espíritu individual como tal, hacen parte de un grupo, todavía están muy conectados al grupo espiritual, a un compendio. Acuérdese que vimos hace un ratito una pregunta, don Sebastián. ¿Qué nos decía la respuesta, Henry? Que sí ya había una individualidad del espíritu, sí la había, porque ya cada uno lleva un proceso a medida de su estado evolutivo. Algunos están más listos para hacer el salto cuántico que le digo yo, hacer espíritus individuales como nosotros, como seres humanos, pero a la vez tienen una circunstancia de que no tienen todavía conciencia, como que todavía no están preparados para tomar como conciencia de los actos que están haciendo. Eso yo creo que lo que los conecta, todavía lo que los mantiene atados como grupo es el instinto, ¿sí? Y la Sí, eso poca sí. posibilidad que tienen de razonar, porque como que la razón es la que permite ese nivel de individualización que ya tienen los humanos. Sí, porque no es como que hay un punto exacto donde se termine De esa una y parte empiece la otra. y comienza la otra. Es un proceso paulatino y es un proceso lento, les decía yo, y muy demorado hace un ratito. Pero ellos ya van en su proceso individual. Individual. Ten en cuenta que una de las preguntas, digamos que hay diferentes estados, en esa misma fase animal hay diferentes estados. No es lo mismo un espíritu o un principio espiritual que comienza el recorrido en la fase animal, que está dejando la fase vegetal y comienza ese proceso a despertar en los instintos, en la fase animal. Y no es lo mismo uno que está en este inicio a un espíritu, a un principio espiritual o a un espíritu con E minúscula, como nosotros decimos, que ya está en un proceso más adelantado y que ya le falta un poquito menos para comenzar Para su fase evolucionar. nominal, para ya convertirse en espíritu propiamente dicho, y entre ellos habrá mucha distancia también, ¿ven? Entonces, dése cuenta que no es lo mismo, pero ya lo que veíamos hace un ratico, ellos ya tienen una individualización, algunos de ellos, o la mayoría tienen, o los que ya están en esa fase, tienen una individualización, tienen una inteligencia muy primitiva, muy allí en comienzo en su proceso evolutivo. ¿Ven? Entonces, si tienen dudas, por favor, vamos resolviéndolas. Pero muy bien, pues de eso se trata. Don Henry, hable a ver, porque si no después dice, sí, a mí me dejan menos que a Sebastián. Tiene más consentido Sebastián. Ya tengo dificultades. Cuente.
Henry. No te Ya escuchamos. sé que hay una, sí, ya sé que hay una individualidad, ya la sé, sí, pero yo también pensaba lo mismo que Sebastián, no puedo, sino que fue lo que me aclararon hace poquito y logré entenderlo. Pero sí es la diferencia en el que ya nosotros somos, ya tenemos pensamiento individual, o sea, ya tenemos conciencia de pensamiento, lo que nos diferencia más acertadamente. Perdonen que pregunte esto. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los animales? Digamos, los que ya van en su proceso, ya tienen una individualización, ya van más evolucionados que los otros. Pues obviamente nos diferencia, en principio, la conciencia. Acuérdense que los animalitos no tienen la conciencia, lo veíamos la semana pasada, no tienen libre albedrío. Si tienen una inteligencia primitiva y uno ve que hay unos animalitos, por ejemplo, los perritos, que es lo que más tiene uno por ahí a la mano. Los perritos y los animalitos otros. Mi papá que tiene finca, los pavos, por ejemplo, o los patos, ellos tienen unos principios inteligentes y tienen unas características diferentes los unos de los otros. Entonces, así sea de la misma raza y todo, hay unos perritos que son más aguerridos, otros que son más dulces y pueden ser de la misma raza. Pitbull, por ejemplo, que los tienen tan contrariados y vemos que pueden ser de la misma raza, pero tienen allí una condición diferente porque ya se va viendo como un poquito la diferenciación de ese principio espiritual o de esa alma en potencia, se va viendo ahí ya un poquito la individualización, ¿no? Pero ellos no tienen el libre albedrío, ellos no tienen la capacidad de entender muchas cosas de la existencia. Por eso la semana pasada teníamos a una compañera que decía que es que yo me he comunicado telepáticamente con mi perrito. ¿Hasta qué punto eso se puede dar? Cuando el animalito no tiene una conciencia total de sí. No es lo mismo que comunicarnos nosotros, así sea telepática o verbalmente o por gestos. Yo les hago a ustedes una señal y ustedes dicen, no, se puso brava, tal cosa, ¿no? Entonces, sí, uno tiene señas, tiene gestos, tiene cosas. Sube uno la cejita y ya, o sea, la miradita, cualquier cosa hace como que ya son lenguajes no verbales. El animalito no tiene toda esa percepción, pero la percepción total. Vamos a terminar de leer la respuesta, ¿no? ¿En dónde hemos quedado? Dice que el espíritu errante es un ser que piensa y obra por su libre voluntad. El de los animales no tiene la misma facultad. ¿Listo? ¿Clarito? La conciencia de sí es un atributo principal del espíritu con E mayúscula. El espíritu del animal es clasificado después de su muerte por los espíritus a quienes les corresponde esa tarea y se lo utiliza casi de inmediato. No tiene oportunidad de ponerse en contacto con otras criaturas. ¿Ven? ¿Listo? Entonces son como muy rápidos. Había una pregunta por allí, bueno, pero vamos a seguir. Entonces ellos no se ponen en contacto, ellos están en una condición diferente. Hay espíritus propiamente dichos encargados de auxiliar a los animalitos, de ayudar en ese proceso, en ese tránsito, en esa condición de estar allí pendientes, de clasificarlos, los van clasificándose. Yo me imagino que estarán allí viendo la evolución de cada uno de ellos, a mirar hasta en qué momento ya comienzan ya su nueva fase, como nosotros, que nosotros estamos estancados, ¿no? No, mentira, yo, ustedes no, pero nosotros vamos a ir en nuestro proceso. Llegará el momento en que digan, no, pues usted ya alcanzó, es PSD aquí en la Tierra, entonces le toca irse para otro planeta de pronto. De pronto, o seguiremos acá. Y pues ahorita, por ejemplo, que el planeta está abocado a un proceso evolutivo a cambiar de mundo de expiación y pruebas a mundo de regeneración, pues muy seguramente nosotros, los que se queden o los que nos quedemos, tendremos que ir en consonancia o tendrán que ir en consonancia con ese proceso del nuevo planeta de expiación y pruebas. ¿Ven? Entonces ahí vamos.
Vamos ahora a la pregunta 601. Sebastián, ¿nos haces el favor de leer la pregunta y la respuesta? Así como para cambiar de voz. Ok, Que se me ok. aburren mis alumnos de Facebook. 601. ¿Los animales siguen una ley progresiva como los hombres? La respuesta es sí. Por eso, en los mundos superiores, donde los hombres están más adelantados, los animales lo están también y disponen de medios de comunicación más desarrollados. No obstante, siempre son inferiores al hombre y se hallan subordinados a él. Son sus servidores inteligentes. Muy bien. ¿Qué entendimos de eso? ¿Qué entendemos de esa pregunta y esa respuesta? Es bien interesante, ¿no? Porque uno creería que el animal es igual en todo lado. Pero acá, vuelvo y repito, Kardec era muy inteligente porque hacía unas preguntas supremamente inteligentes e interesantes. Pero acá nos está diciendo, nos está preguntando si los animales siguen la ley del progreso. Pues nosotros sabemos que todo lo que está en el universo tiene la ley del progreso. Pues vemos que tenemos la ley del progreso también, pues en los animales que ellos van progresando. Pero si son iguales los animales que están aquí en el planeta Tierra a los animales que están, por ejemplo, en un planeta que ya está más evolucionado que la Tierra o a los que están en un planeta menos evolucionado que la Tierra. Esa es la pregunta que hace Allan Kardec, que a mí no se me había ocurrido y no me acordaba tampoco, digamos que es una pregunta muy interesante que nos están haciendo acá. Y la respuesta es ¿cuál? Que sí, que ellos tienen en efecto el grado evolutivo del planeta también se denota en los animales, ¿no? Entonces los animalitos de allá pues van a estar un poquito más evolucionados, van a ser más evolucionados. Y yo pienso que sí, porque así como a nosotros nos asignaron aquí al planeta Tierra para evolucionar, bueno, partiendo de que no nos hayan mandado por allá de otro planeta, ¿no? Digamos que no, que a nosotros nos mandaron del planeta, que nosotros somos de los espíritus asignados al planeta Tierra para evolucionar aquí en el planeta Tierra. Bueno, a nosotros nos asignaron acá y vamos evolucionando, evolucionando. Pues los animalitos que también fueron asignados van evolucionando, evolucionando, y a medida que el planeta va evolucionando, ellos también van evolucionando. Más o menos es lo que entendimos, ¿no? Y que pues ellos están como que siguen la marcha del progreso también frente al planeta donde se desarrollan, donde están. Bien interesante, ¿no? Bien bonito. No sé si alguien quiera comentar algo, porque pues a mí estas reflexiones y más de los animalitos pues son bien interesantes, ¿no? Y hoy que muchas personas son muy animalistas, hoy a diferencia de años atrás, de épocas atrás, eh, pues los espíritus y las personas son un poco más sensibles frente a los animalitos, frente a todo hecho. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, eh, vamos a seguir, porque hay una aclaración de Allan Kardec. Dice, en esto no hay nada de extraordinario. Supongamos que nuestros animales más inteligentes, el perro, el elefante, el caballo, poseyeran una conformación adecuada para los trabajos manuales, que no podrían hacer bajo la dirección del hombre. ¿Sí entienden? Si nosotros pudiéramos, a los animales los hemos domesticado algunos, ¿no? Algunos animales emiten, remiten, imitan cosas nuestras, veíamos ahorita con el mono, con el loro que repite lo que nosotros hablamos, o con otros animales que repiten lo que nosotros hablamos. Y más allá, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos colocar a los animales o hubiese animales que pudiéramos enseñarle, por ejemplo, manualidades, y ellos pudiesen como repetir o imitar lo que nosotros hacemos, Hacerlo. muy seguramente harían cosas bonitas, es lo que dice Allan Kardec. Muy seguramente ellos irán evolucionando y yo supongo que en planetas más
evolucionados, pues ellos irán también en esos procesos, Sebastián. Se supone que nosotros tenemos la tarea de ayudarlos a evolucionar. Eso es lo que Nosotros tenemos, es así, ellos son nuestros hermanos menores, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, a veces nosotros olvidamos eso. A veces nosotros nos olvidamos. Si nos olvidamos que nuestros hermanos son los otros hombres y las otras mujeres, y somos a veces fregados, somos necios, somos complicados, ¿no? Yo, a mí me ha tocado salir en esta pandemia, yo desde abril tengo que salir a trabajar. Y donde yo voy, pues hay trabajo en pleno, la gente va normal, tranquilamente. Y uno creería que en esta época, donde yo digo que hay mucha situación, pues que nunca la había vivido, yo nunca la había vivido. Toda mi vida había sido libre y nunca había tenido miedo de enfermarme. Ahorita sí me da hasta miedo enfermarme por la situación de la pandemia. ¿Mm? Y uno mira y mucha humanidad uno no reflexiona. La gente no, y siguen, y a veces siguen las disputas, siguen las condiciones de complicación, de las situaciones complejas, ¿no? Como tal. Entonces, des en cuenta que no es tampoco tan sencillo. Entonces, allí hay situaciones y hay complicaciones. Pero no nos debemos nosotros nunca olvidar que ellos son hermanos. Si los hombres, no nos debemos olvidar que los hombres son nuestros hermanos también y que debemos cambiar, que debemos tratar de ser buenos con ellos. Pero tampoco nos debemos olvidar que los animales son nuestros hermanos inferiores y que nosotros también los podemos ayudar a adelantar y a evolucionar. En la medida que el hombre evolucione, muy seguramente también el hombre ayudará a evolucionar a los animalitos. De hecho, hoy los tratan mejor de lo que los trataban en unas épocas anteriores a los animalitos. ¿Eh? Incluso nosotros, yo, que ya soy un poquito más vieja que Sebastián, por ejemplo, que Henry, como un año. Pero bueno, soy más viejita. Pero hoy uno llega y mira y como tratan hoy a los animales es diferente a como se trataban cuando uno era pequeño. Sebastián. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con las corridas de toros, están tratando de ir reduciendo, ir mermando esa actividad. Así es, ya hoy día no es normal la corrida de toros. Y pues, de hecho, yo solo en mi vida he visto una, yo casi me muero ese día. Yo nunca en la vida, yo no entiendo pero pues, obvio, respetando, ¿no? Pero va cambiando, porque ya el animalito pues se va viendo y vamos más adelante a entender que pues son seres, hijos de Dios igual, llegará el momento en que todos nos volvamos también vegetarianos y que respetemos también la vida y otros elementos de estas connotaciones, ¿no? Llegará el momento en que nuestra evolución vaya en ese proceso. Bueno, vamos a leer la pregunta 602. Dice así: los animales progresan del mismo modo que el hombre, es decir, por medio de la voluntad, o lo hacen por la fuerza de las circunstancias. Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta. A veces la gente, ¿qué podemos pensar? O sea, que progresan igual que nosotros. ¿Nosotros por qué progresamos? Por la voluntad, ¿no? Por la voluntad. Eso después de tanto sufrimiento, uno ya después dice, no, sí, evoluciona. Yo sí ya mejor evolución, ¿cierto? O reflexión y evolución y necesidad de sufrir. Pero la mayoría de veces por los sufrimientos nos hacen evolucionar. Entonces, el hombre progresa solamente o finalmente, es la pregunta, es como, o progresan por la fuerza de los hechos, por la fuerza de las circunstancias, por el paso del tiempo, por las experiencias allí que van desarrollando. ¿Cómo es esto? Entonces la respuesta dice así: por la fuerza de las circunstancias, por ese motivo no hay expiación en ellos. ¿Y por qué no hay expiación? Yo pienso. Henry, a ver qué hace. Yo pienso que porque como no tienen todavía conciencia, pues no tienen cargos o sea, no tienen nada que responder. En cambio, nosotros sí tenemos una conciencia, nosotros sí sabemos qué está mal y qué está bien, aunque aunque no aceptemos y lo hagamos como nos creamos ignorantes. Entonces, nosotros sí tenemos una responsabilidad por nuestros actos individuales,
Mientras que un animalito, por dar un ejemplo, un tigre que caza a un venado, pues él no tiene nada que ver porque su instinto lo lleva a eso. Mientras nosotros que lo hacemos con un estado de conciencia y que sabemos que podemos hacer un daño a una persona, pues sí tenemos que responder por esa circunstancia. Bien, y hay algo más, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, libre albedrío. ¿Ven? Porque el animalito no decide, el animalito actúa por instinto, qué sé yo, pero nosotros sí tenemos libre albedrío, entonces eso nos hace espiar. Sebastián, ¿qué alzó el dedo? Que no existen animales malos. O sea, la No. maldad no existe en los animales. Y la gente a veces los humaniza y terminan es como Sí. culpándolos y uno dice, pero es que ellos actúan es por instinto. Ellos no actúan por voluntad ni piensan que están haciendo algo mal. Para nada. Sí, ellos tienen, acuérdense que la semana pasada veíamos que tenían un estado inicial de conciencia allí, un poquito, allí hay un estadito, ¿no? Pero no tienen ellos así como su capacidad, así como para, no. Ellos allí tienen un estado un poco más inferior. Bueno, clarito, ¿no? Entonces después no me van a decir que los animales tienen un karma, que entonces al animal le tocó encarnar en cangrejo porque le dio un karma, no. Acuérdense, ellos no tienen ni ley de causa y efecto, ellos no tienen causalidad, ellos no tienen la conciencia, no tienen el libre albedrío en sus acciones y por ello, pues mal haría Dios ponerlos a espiar algo que no. Que este perro mordió a 20, entonces en otra existencia van a ser sin dientes. No, no porque ellos no tienen el libre albedrío, ellos no deciden, actúan por instinto, ¿ven? Con una inteligencia primaria, Sebastián. A mí me da mucho pesar cuando algún perrito de estos que hacen vigilancia llegan a morder a una persona, dicen que lo sacrifican por haber hecho ese acto. Me parece que no debería ser así. Es como mal. Muy seguramente poco a poco las sociedades protectoras de animales irán cambiando todo ese tipo de elementos poco a poco y se irá a cambiarlo. De allí me encanta lo que dice Rosalvita, en una apreciación me encanta, dice que el peor maltrato animal es quererlos sacar de su condición. Es así. Ellos son animalitos, van en su proceso evolutivo y ellos ahí van en ese desarrollo. Hay unos animalitos que se les ve un avance, así sean de la misma especie, mayor que otros, se les ve, vuelvo y repito, hay un animalito que es feroz y el otro puede ser muy dulce, pero digamos que ahí va viéndose un carácter, va comenzando a definirse un carácter de él, pero todavía no es un hombre, todavía no es un espíritu con E mayúscula, con todas las características. Bueno, la pregunta 603 nos dice, en los mundos superiores, ¿conocen los animales a Dios? ¿Qué pregunta, no? Es que Kardec dice, no, el hombre es un Dios para ellos, así como antaño los espíritus eran dioses para los hombres. Entonces, no, nosotros para ellos somos sus dioses. Si uno mira un animalito, de verdad, un animalito que dependa de uno, yo tenía mi perrita que mi mamá me había dejado, que se murió en esta pandemia, me dejó hace unos días, hace un mesecito, y yo veía a mi perrita yo llegaba y la perrita era muy feliz cuando yo llegaba, y yo era como su mamá para ella, como su Dios, porque yo era la que le daba, la ponía, le hacía. Entonces, finalmente ellos eso lo agradecen, porque sienten como su instinto de protección, se siente, de conservación, se siente salvaguardado con lo que hace el humano con ellos. ¿Ven? Entonces, es como esa connotación y esa sensación, y mire qué bonito que Allan Kardec hace esa pregunta Hiciera bien esa pregunta. interesante. Hace esta pregunta bien interesante. La pregunta 604 es bien larguita, pongan cuidado, porque a veces no me entienden las preguntas. Y cuando uno no entiende la pregunta,
no, pues no entiende tampoco la respuesta, ¿no? Entonces, pregunta 604. Dado que los animales, incluso los más perfeccionados que se encuentran en los mundos superiores, siempre son inferiores al hombre. Entonces, los animales siempre son inferiores al hombre, claro, ¿no? Resulta de ahí que Dios ha creado seres intelectuales perpetuamente destinados a la inferioridad, lo cual parece estar en desacuerdo con la unidad de miras y el progreso que se observa en todas sus obras. ¿Entendieron la pregunta? La reflexión que hace Kardec. Porque dice, como en los mundos superiores también hay animales, y en todo lado hay animales, entonces, ¿cómo así? Entonces, dado que eso, entonces siempre ha creado espíritus para quedarse en ese estado inferior de animal, y eso iría en contravía de lo que nosotros venimos diciendo, que todo progresa, ¿no? Y que todo evoluciona. Es más o menos la reflexión que él hace, como que no entendió y quería, o sí entendió, pero quería que fueran más claros para con nosotros los que a futuro estuviéramos y no entendiéramos. Y la respuesta no se deja esperar. Dice, todo se eslabona en la naturaleza por medio de los lazos que aún no podéis captar. O sea, nosotros todavía no entendemos totalmente cómo operan totalmente todas las leyes de la naturaleza. Las cosas que en experiencia son más disparatadas tienen puntos de contacto que el hombre en su estado actual nunca llegará a comprender. Nunca llegará a entender. Puede entreverlos mediante un esfuerzo de su inteligencia. O sea, a veces, cuando hay cosas que a nosotros nos cuesta trabajo, ¿no les ha pasado? A mí hay cosas que en la vida me ha pasado que me cuestan trabajo entender. Y como que tengo que hacer un esfuerzo sobrehumanamente echa humo para que yo entienda. Ay, que para otro de pronto es muy fácil. Pero hay cosas que y hay cosas que para nosotros, incluso el hombre más evolucionado acá en la Tierra, es difícil entrever y entender que son cosas ya de las leyes de Dios mucho más avanzadas y que nosotros aún no tenemos la capacidad total porque todavía no, nuestro grado evolutivo no nos da y nos toca esforzarnos demasiado para entender. Es eso. Puede entreverlos, dice, mediante un esfuerzo de la inteligencia, lo que hemos leído, pero solo cuando esa inteligencia se haya desarrollado por completo y se encuentre libre de los perjuicios del orgullo y de la ignorancia, podrá ver con claridad la obra de Dios. O sea, cuando nosotros vamos a ver realmente en su total esencia la obra de Dios, cuando hayamos evolucionado un poquito más. Cuando hayamos progresado y nos hayamos dejado del orgullo y del egoísmo. O sea que nos falta harto todavía. ¿Listo? Mientras tanto, sus limitadas ideas hacen que vean las cosas desde un punto de vista mezquino y estrecho. Y si es así, nosotros a veces, o sea, yo no voy a ir a decir que nadie, aparte de nosotros, porque a veces uno, decía a mi mamá, uno mira la viga en el ojo, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Y pues uno, pero uno a veces las conceptualizaciones que uno tiene, los pensamientos de una manera diferente. No me salgo de aquí porque si no estoy mal. Y es eso básicamente lo que está diciendo acá los espíritus frente a ello y nosotros miramos las cosas desde un concepto a veces mezquino. No, exacto. Estrecho, ¿por qué? Porque es nuestro pensamiento, es que yo opino así y lo que yo digo es ley, ya usted no, o sea, gente, usted puede ser muy inteligente, pero no, es lo que yo digo. Y muchas veces no
yo he actuado así, yo digo, pues tan creída. No, o sea, todas las personas tienen potencialidades y capacidades. ¿Tú habías subido la mano, Henry? Sí, sí, profe, tenía una reflexión y era de antes de ser espírita. Eh, en la vida que llevaba anterior, antes de llegar al centro espírita, tenía unas ideas muy erradas acerca de qué era Dios y de lo que era mi vida. Me creía dueño de que no merecía las circunstancias que pasaba, tenía una ignorancia totalmente acerca de mi comportamiento y a través del estudio de la educación que he recibido he logrado entender muchas de las circunstancias por las que tuve que pasar y ahorita yo reflexiono y digo, qué ignorante he sido durante todo este tiempo. Eso es lo que nos puede estar pasando en el proceso de no entender todavía algunas circunstancias que todavía para nosotros no podemos llevar a desenvolvernos en esa idea, porque todavía no tenemos la inteligencia para llegar a eso. Yo lo hablo desde antes de ser espírita cuando pensaba que a mí me debía algo la vida y no que era yo el que debía algo de la vida. Muy bien, y gracias, Henricito. Me parece interesante la apreciación porque esto nos hace reflexionar un poco. Sebastián, terminamos la pregunta y cerramos la clase porque ya son las 3:32. Le estamos robando un tiempito a Jorgito. Creo que hay una cosa que entreven ahí, que se entrevé en la respuesta de los espíritus y es cómo la inteligencia no, el desarrollo de la inteligencia no es suficiente para la comprensión de las leyes espirituales, sino que se requiere el desarrollo moral, como ellos lo dicen en algún punto, para poder tener esa comprensión, ese entendimiento. Son esos puntos de contacto que dicen ahí que nos parecen disparatadas. Creo que es el desarrollo moral ayuda a que la inteligencia tenga ese nivel de comprensión que nos hace falta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien esos análisis. Me parecen interesantes y pues nos ayudan a todos los que estamos aquí analizando. A mí misma me ayudan mucho y pienso que a la que más. Dice así, saber bien que Dios no puede contradecirse y que todo en la naturaleza se armoniza por medio de las leyes generales que nunca se apartan de la sublime sabiduría y del Creador. Entonces nunca nos olvidemos que Dios en su sublime sabiduría creó sus leyes y son iguales para todos iguales y no se contradicen. Y mire que no se contradicen. Nosotros vamos analizando y decimos, el animal no tiene causalidad espiritual. Pues claro, no tiene causalidad espiritual porque no tiene libre albedrío. Y mire que todo se va concatenando y esto que nos van enseñando los espíritus nos van dando como una idea de la perfección de las leyes de Dios. Bueno, entonces yo les agradezco pues la presencia. Hoy estuvo un poquito bajita la presencia en Facebook, pero estuvo me parece que fue amena la clase. Fuimos haciendo unos desarrollos bien interesantes, aprendiendo de los animales y el hombre, ¿no? Que es la clase que nos corresponde. De hoy en 8 días continuamos con este tema y muy seguramente creo que continuamos y después vamos a ver la metempsicosis, que es bien interesante. Bueno, entonces les agradezco. A continuación se pueden conectar nuevamente por Facebook Live, los que quieran también por Zoom, a la clase de Jorgito Villamor y no se les olvide que a las 5 tenemos una conferencia a través de Tercera Revelación TV. Entonces les agradezco a todos, un besito y estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo.